Cordial saludo, soy Rosemary Galindo Ledesma, estudiante del programa Ciencias de la Información y la Documentación Bibliotecológica y Archivística de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes de la Universidad del Quindío. Hoy voy a hablar de mi trabajo de grado, el cual es una monografía y compilación del tema Sistemas de Información Documental. Elegí el tema de acuerdo a mi experiencia laboral, debido a que en una empresa en la que yo laboré, no tenía un sistema de información documental, entonces era muy difícil tramitar la información y en unidades administrativas donde se producía grandes cantidades de información, la información no era fácil de recuperar y tomaba mucho tiempo y esfuerzo por parte de los auxiliares administrativos. Entonces, de ahí vi la importancia y la necesidad de hablar de este tema. La monografía consta de los siguientes capítulos: una introducción, una justificación, unos objetivos, un planteamiento del problema, unos antecedentes, un marco teórico, la parte de sistemas de información documental, donde habla un poquito más del tema, y conclusiones. Las organizaciones en la actualidad se han dado cuenta que se vive en un ambiente competitivo y exigente, entonces se han visto obligadas a mejorar de forma permanente y continua en las diferentes áreas, utilizando herramientas para la gestión. Entonces, la presente monografía tiene como objetivo recopilar una material bibliográfico que permita identificar el impacto de los sistemas de información documental en las organizaciones, con el fin de mostrar qué función cumplen estos y cómo se ven reflejados a nivel organizacional. El por qué entonces los sistemas de información cobran cada vez más relevancia en las organizaciones, puesto que su desarrollo contribuye de manera significativa al desarrollo y al crecimiento de una sociedad donde la información es el eje central de las actuaciones y elemento fundamental para la toma de decisiones encaminadas a desarrollar ventajas competitivas. Entonces, cada organización debe tener en cuenta estos elementos para poder que su información producida sea utilizada de manera eficaz y eficiente, y que a su vez me permita tener una ventaja competitiva y desarrollar estrategias frente a las demás empresas. Es importante también que los objetivos, medir el impacto que tienen los sistemas en las organizaciones. En unas va a ser más que otras, porque no todas las organizaciones desarrollan sus sistemas de acuerdo a las necesidades. Entonces, pues los resultados no van a ser los mismos y los beneficios no van a ser los mismos. Analizar los diferentes postulados teóricos. Entonces, conocer cómo funciona, qué son y qué se debe tener en cuenta al momento de hablar de sistemas de información es importante, por lo cual ir a esta parte, investigar e identificar esto es muy importante. En empresas donde se han desarrollado estos sistemas de información, entonces ver si estos sí se han realizado de acuerdo a las necesidades o qué ha pasado que no ha permitido que ese sistema sea eficaz y efectivo. También es importante identificar los aspectos positivos y negativos. Entonces, todo sistema va a tener, en su implementación va a tener aspectos positivos y negativos. Es decir, que no necesariamente el sistema se implantó y de una va a tener, no, sino va a solucionar todos los problemas que se tienen. No, debe ser sistemático, porque todo es un proceso, entonces se debe seguir si se quiere llegar a tener grandes beneficios. El medir el impacto, es decir, que si mi sistema que yo desarrollé verdaderamente sí me está aportando de manera significativa y si mi costo-beneficio sí es rentable o no. Las empresas actualmente producen grandes cantidades de información, ya sea físicas o digitales, y estas necesitan que se traten, por lo cual, para que la información ahí contenida pueda ser usada para los trámites y procesos que se adelantan en las organizaciones. Y cuando las organizaciones no tienen esos elementos para suplir las necesidades de información, pues ahí se va perdiendo eficacia y los usuarios pues van a darse cuenta de que hay una falencia. Entonces, es importante que las
instituciones y administrativos se den cuenta de esa necesidad y busquen soluciones. Entonces, no solo es desinterés, independientemente de cómo administran ellos, deben identificar que hay una necesidad y que más allá de un costo es un beneficio que se debe tener para la organización y que no se debe dejar solo en manos del profesional de la información, sino que debe incluir a toda la empresa para realizar un sistema que me permita mejorar mis procesos en cada una de las unidades administrativas, independientemente del nivel en que ésta se encuentre. Entonces, dentro de los antecedentes tenemos que los sistemas de información son parte de la teoría de sistemas. Entonces, si yo quiero analizarlos, debo basarme en los parámetros establecidos por la teoría de sistemas para conocer qué es un sistema, cómo funciona, cómo implantarlo y cómo llevarlo a mi empresa para que éste me genere ganancias. Por lo cual un sistema de información es un conjunto formal de procesos que permiten el almacenamiento, el trámite, el diligenciamiento, el tratamiento de la información y que todos estos datos que yo lleve allí se puedan recuperar de manera sencilla. Para que esto se lleve a cabo, entonces debe existir una interrelación entre los sistemas de información documental y los sistemas de gestión documental, porque muchos de los elementos que estos dos tienen van totalmente relacionados. Entonces, cuando no se tiene en cuenta, entonces hay como un quiebre en el proceso y no permite que la información fluya de manera eficiente. Es un objetivo y es algo primordial de los sistemas de información garantizar el acceso a la información. Entonces, dentro de los sistemas de información, cuando se implantan y desarrollan, entonces se debe establecer y desarrollar de acuerdo a cómo el usuario quiere recuperar la información y que no sea complejo y que sea totalmente adaptable a las necesidades. Además de que cuando se utiliza sistemas de información que le permite a la organización ver que se está desarrollando nuevos servicios de información, siendo un impacto positivo y generando como un nuevo producto que le da un valor agregado a la organización. Algo importante dentro de los sistemas de información es que, aunque estamos en un momento donde la tecnología es súper primordial para todos los procesos, la información debe garantizarse, ¿sí? que se garantice, mejor dicho, su fiabilidad e integridad de estos documentos. Es decir, que si se pasa de un sistema a otro o de un formato a otro, la fiabilidad y la integridad de los documentos permanezca. No se pueden modificar y no se puede permitir que en esa transición se pierda información. Entonces los sistemas deben estar preparados para afrontar este tipo de casos que pueden surgir en ese momento. La transformación digital. Entonces es importante tener en cuenta que todo tiene un ciclo de vida y que las empresas dentro de su proyecto deben formular qué se va a hacer o cómo se va a suplir esa necesidad de información y garantizar que toda la información que se venía trayendo se pueda pasar a ese nuevo sistema o a esa nueva actualización que se le está realizando, garantizando el mismo funcionamiento y que el sistema sea totalmente adaptable a las necesidades. Hay casos importantes de la utilización de software libre, como es el del Consejo de Ciencias Sociales de Latinoamérica. Entonces, él tiene diferentes centros en 21 países y produce gran cantidad de información física y no podía llegar a todos sus centros. Entonces, ¿qué hizo? Identificó que había un elemento que era la tecnología y que lo podía utilizar y creó la red de bibliotecas virtuales de ciencias sociales de América Latina y el Caribe. Entonces, en la actualidad se puede acceder a esa información fácil y todos los centros no necesitan incurrir en costos de envío de documentación porque ya todo está en un sistema totalmente adaptado a las necesidades de la empresa. También en la Universidad de Extremadura se realizó un sistema de información
para el estudio de la historia de la lectura. Entonces se implementaron elementos de la gestión documental para identificar esos factores importantes que se deberían utilizar para el desarrollo de este sistema. Y se creó como una nueva base científica para poder explorar e investigar más esta área. Asimismo, en Nuclenor lo que se hizo fue que integraron la tecnología y la documentación. Entonces ellos permiten que su información fluya de manera fácil, porque integraron dos elementos importantes y hoy en día pueden acceder a su información de manera sencilla y efectiva sin la necesidad de incurrir en nuevos métodos o en la utilización de diversas fuentes que no les permitían hacer de manera eficiente su trabajo. Dentro del marco teórico tenemos a K y G Lawton, que ellos definen los sistemas de información como un conjunto de componentes interrelacionados que capturan y almacenan, procesan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones de control, análisis y visión de la organización. Estos autores son uno de los más importantes dentro del campo de los sistemas de información. Entonces, muchos de los sistemas de información que se han planteado van en base a todos los postulados que ellos han hecho y que han permitido que esta parte de los sistemas se desarrolle. Entonces, cuando se habla de estos autores, pues se tiene una gran perspectiva y un gran logro, y que ellos han documentado de manera detallada todo lo referente a los sistemas de información. También tenemos que los sistemas de información documental han experimentado en la última década una de las organizaciones debido a la necesidad de gestionar eficientemente la información y la cantidad de documentación y los avances tecnológicos. Entonces, siempre es importante que a medida que la información va avanzando, se tenga nuevos postulados para poder identificar esos elementos importantes que se van teniendo en cuenta. Los sistemas de información lo que hacen es ofertar, regular y gestionar todo tipo de recursos informativos. Entonces, empezando con el almacenamiento, se produce la información y se almacena. Después se identifica. Con la identificación se transforma esa información y luego se organiza de acuerdo a las temáticas. Luego se realiza un tratamiento que permite la recuperación de la información, independientemente de las necesidades de información del usuario. Los sistemas de clasificación, la clasificación de los sistemas de información documental. Entonces, no todos los sistemas son iguales. Entonces, cuando se desarrollan se deben de tener en cuenta la finalidad del sistema y de acuerdo a eso se elige qué sistema se va a utilizar, porque todos poseen características y elementos diferentes que los hacen únicos. Entonces, no se puede utilizar un sistema que no esté acorde a las necesidades. Dentro de los sistemas de información documental siempre es importante el establecimiento de los objetivos, y todo sistema tiene dentro de su desarrollo estos. Entonces, siempre va a ser uno de los objetivos apoyar las estrategias de la empresa para suministrar la información a todas las unidades administrativas, que la información fluya y que me permita controlar las actividades y la información de la empresa, que yo pueda adaptar mi sistema de acuerdo a las necesidades y a la evolución de la empresa. Es un objetivo totalmente de los sistemas. Interactuar con los diferentes agentes de la organización. Entonces me permite como tener un panorama completo de todo lo que necesita la organización e ir adaptándolo para garantizar un mayor acceso a la información. Los componentes de los sistemas de información documental. Entonces, el componente primordial son los datos, la información, seguido por los procedimientos, que son los métodos, que voy a utilizar yo para procesar esos datos. La visualización, cómo yo voy a hacer que mis usuarios al momento de recuperar la información lo visualicen. La tecnología, es decir, qué software yo voy a implementar y cómo lo voy a implementar. Y el hardware, que también va de mano con el software, que es los equipos de cómputo y todo lo que yo voy a utilizar como herramientas de trabajo de los diferentes de las diferentes personas que están dentro del desarrollo del sistema. El factor organizativo, es decir,
como decía anteriormente, el personal y los estándares que se van a manejar dentro del sistema. Y los productos informativos, todo lo que resulte del sistema y que puede ser utilizado para mejorarlo. Características. Entonces, los sistemas van a tener la creación de documentos porque se va a producir información, entonces se va a crear información y se van a crear documentos. La captura e incorporación, es decir, que me permita a mí poder, si tengo un documento en físico, mediante un escáner subirlo y guardarlo en el sistema. El archivo, es decir, almacenarlo y guardarlo conservando sus propiedades y principios, que yo pueda recuperarlos de manera fácil, sencilla, con una búsqueda de acuerdo a los tesauros establecidos. La seguridad, es decir, que a mí no se me pierda el documento y que siempre se encuentre ahí almacenado. La administración, que se pueda acceder a de acuerdo a los lineamientos y las políticas corporativas que se tengan. A la integración de aplicaciones, es decir, que si yo puedo llegar en mi sistema integrar otras aplicaciones que me permitan tener un mayor efecto en mi sistema de información y que me permita integrar otros métodos y elementos, pues es muy importante. El impacto de los sistemas. Entonces, impacto organizacional. Entonces, la empresa va a crecer porque la información se está generando de manera efectiva y eficaz. El impacto económico. Si bien es cierto que al inicio esto fue un costo, entonces el beneficio va a ser mayor porque se van a desarrollar proyectos, se van a crear nuevos canales de comunicación y esto permite que sea un ingreso económico para la empresa. El impacto científico. Entonces, que se cree un nuevo campo de investigación que me permita a mí crear y generar nuevo conocimiento. El impacto documental, entonces, que los documentos van a estar muy referidos y que van a estar comprimidos y van a estar ahí generando gran cantidad de información y que se utilicen los lineamientos de la gestión documental para eso, para manejar esa parte. El desarrollo de los sistemas, entonces, la definición del proyecto, qué voy a hacer, basado en qué. El análisis de los sistemas, es decir, identificar las necesidades de información para plantear el sistema. El diseño de sistemas que va de acuerdo a las necesidades de información, o sea, ¿qué quiero lograr yo? ¿Cómo lo voy a hacer? La programación es útil. ¿Qué elementos voy a utilizar yo para poder diseñar mi sistema? Las fases de prueba, pues cuando ya se tenga, pues lanzarlo o utilizarlo en la organización para ver si sí va a suplir las necesidades de información. La conversión es ya ponerlo en funcionamiento en la organización y la producción y mantenimiento que se debe hacer de manera constante para garantizar el funcionamiento del sistema. Los beneficios del sistema. Entonces, reducción de espacios, porque ya no se van a tener tantos documentos físicos, sino que ya se van a tener en un sistema de información documental donde van a estar guardados en un soporte digital y no vamos a necesitar ese espacio. Que se pueda hacer al mismo documento ilimitadamente, entonces ya no voy a tener como ese limitante de que no voy a poder utilizar el documento. Que si yo necesito el documento independientemente de la hora o del lugar donde yo esté, yo puedo acceder a ese documento de manera sencilla. Que la organización pueda establecer canales de seguridad que me permitan tener mi información bien blindada de ataques cibernéticos, por ejemplo. Y que se pueden utilizar gran cantidad de formatos, es decir, no solo va de un PDF, imágenes, o sea, no tiene límites para poder utilizar los diferentes formatos. El éxito y fracaso de los sistemas de información, en esto intervienen 4 cosas fundamentales. Entonces, cuando un sistema no se realice de acuerdo a las necesidades de información, va a fracasar porque no va a suplir las necesidades de información y puede que genere, es más, una complicación para los que lo están desarrollando. Cuando no se tiene un apoyo de la administración, tanto como el apoyo financiero para el desarrollo de pues es muy difícil porque las personas a cargo del desarrollo y la implantación pues no van a tener cómo trabajar o van a tener muchos limitantes, lo cual no va a poder crear
un sistema totalmente óptimo. Cuando se identifican mal las necesidades de información, entonces, ¿qué pasa? Que se desarrolla un sistema que no va a generar un gran impacto, pues porque va a atender unas necesidades de las cuales los usuarios no tienen o no van a hacer uso. Y cuando las personas no se involucran dentro del desarrollo de los sistemas de información, es un elemento fundamental. Si yo quiero que mi sistema de información tenga un gran impacto, entonces lo que debo hacer es involucrar, capacitar a mi personal para que éste tenga un amplio conocimiento sobre el tema y no deje como el sistema a la deriva y no lo utilice, generando que pues no tenga un gran desarrollo y mucho menos un beneficio de impacto en la organización. Y por último, las conclusiones. Entonces, los sistemas bien fundamentados y hechos en base a las necesidades de información de una empresa siempre van a ser una ventaja competitiva que va a posicionar la empresa por encima de otras. El desarrollo e implantación de un sistema de información documental no es sencillo, requiere el compromiso y sobre todo el apoyo y el aporte de muchos de los empleados de diferentes áreas que permitan que el sistema esté totalmente dotado de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. Cuando se tienen sistemas de información documental, los procesos y trámites se realizan de manera mucho más significativa, más efectiva, más rápida, disminuyendo tiempos, costos de producción que antes se tenían. Entonces, es un beneficio que se ve reflejado en lo económico. Y el éxito de un sistema de información está totalmente en cómo se ejecuta, en cómo se plantea, en cómo se realiza el proyecto. Es decir, si yo tengo un gran proyecto y lo hago con base a eso, o si no resulta tal y como se planeó, entonces ver qué medidas correctivas se pueden aplicar para mejorar dicho proceso. Muchas gracias.